Bien. Bien, y vamos a ver en esta clase los distintos tipos de informe o dictamen de auditoría que se conocen, ¿ya? Es lo mismo, algunos piensan que son diferentes documentos, pero en realidad estamos hablando del mismo documento, ¿no? Algunos lo conocen o le dicen informe de auditoría, otros le dicen dictamen de auditoría, ¿ya? Ese es el término. Bien, pero ¿qué es el dictamen del auditor? Fíjense de que el que hace el informe o el dictamen de auditoría, ¿verdad? Son los auditores. Es el último documento que se emite cuando ya uno terminó de realizar el examen de auditoría, ¿ya? Y como dice ahí, está basado en la normativa número 700, en la norma de auditoría número 700, y nos dice que el auditor, el dictamen del auditor deberá contener una expresión clara sobre la opinión del auditor sobre los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? De que en el dictamen uno tiene que ser claro al momento de emitir su opinión. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, si el auditor detecta que hay alguna irregularidad o el auditor detecta de que la empresa no está cumpliendo con las normas y las leyes, o de que si verifica y se da cuenta de que no está cumpliendo a cabalidad con sus estados financieros no están expresados adecuadamente, podríamos decir, entonces él tiene que dejar en claro eso y tiene que escribirlo textualmente también en el informe. Por eso es que tenemos distintos tipos de informes y el auditor tiene que ver en cuál se va a enfocar, ¿ya? Veamos entonces cuáles son esos tipos de dictamen de auditor, o informe de auditoría en el que el auditor tiene que basarse para poder emitir su opinión. ¿Cuáles son los elementos del informe o del dictamen de auditoría? ¿No? Es como una carta, por decir, que tiene que tener un título, destinatario, párrafo introductorio, responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor, la opinión del auditor, otras responsabilidades, la firma del auditor, la fecha del dictamen y la dirección del auditor. Fíjense entonces de que tenemos que tener cuidado al momento de realizar el informe. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije desde el comienzo, por ejemplo, de que el auditor cuando comienza y realiza su trabajo no está solo, se basa en una normativa. Por ejemplo, para esto tenemos la norma de auditoría número 700 que nos indica cuáles son los distintos modelos de dictamen que tenemos y cómo tienen que ser elaborados estos dictámenes, ¿ya? O sea, no se tiene que inventar el auditor, ¿no? No tiene que por decir, a ver, hice la revisión, ya terminé mi auditoría, así es que ahora le vamos a hacer una carta al gerente de la empresa indicando de cómo están sus estados financieros, pero a mi manera, no. Tiene que cumplir ciertos parámetros para poder realizar su dictamen. Bueno, por ejemplo, en el sector del título, fíjense qué nos dice la norma. El dictamen del auditor deberá tener un título que claramente indique que es el dictamen de un auditor independiente. Fíjense, desde el título tenemos que tener cuidado. Tiene que decir dictamen del auditor independiente. Dice en el título, ¿ya? Tiene que tener un destinatario, por decir, a quién estamos dirigiendo el informe, ¿verdad? Puede ser al gerente de la empresa, a los accionistas de la empresa o de repente a alguna institución pública. ¿Listo? Pero tiene que, como cualquier carta, tiene que tener un destino, pues, ¿no? Por decir, señor Juan Pérez, gerente general de la empresa Cotas Limitadas, por decirlo, más abajito, dictamen del auditor independiente. Y recién más abajo ya empieza a escribir lo que continúa, ¿no? Como dice, el párrafo introductorio, ¿no? Ese es el primer párrafo. ¿Y qué es lo que dice en ese primer párrafo? Por ejemplo, dice identificar la empresa auditada. Por ejemplo, tiene que decir, hemos realizado la auditoría de los estados financieros
a la empresa Cotas S.A., por decir. Tiene que indicar en el primer párrafo a quién estamos realizando la auditoría, ¿ya? Tiene que indicar también que se ha auditado los estados financieros de la empresa, ¿no? Y no solamente tiene que indicar que se han auditado los estados financieros, sino también los tiene que nombrar, como es el balance general, el estado de resultados, etc. ¿Ya? Tiene que nombrarlo. Aparte, ¿qué más nos dice? Que tiene que ir en el párrafo introductorio, identificar el título de cada uno de los estados financieros, lo que les decía, ¿no? Si son 5 los estados financieros que hemos examinado, entonces tiene que indicar de que se han auditado esos 5 estados financieros y los tiene que nombrar, ¿ya? Fíjense que tenemos que ser cuidadosos al momento de realizar nuestro dictamen. Tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Ciertas normas, ciertas reglas para elaborar el dictamen. No lo podemos hacer alegremente, como si fuera cualquier carta, ¿ya? No se olviden que estos dictámenes, jóvenes, después hay que enviarlos a impuestos internos también. Cuando, cuando nos contratan para hacer una auditoría de cumplimiento, por decir, para enviar a impuestos nacionales, no se olviden que tenemos que enviar a impuestos nacionales el dictamen que hemos realizado. No solamente se presenta a la gerencia de la empresa, porque muchas veces también nos contratan solamente con fines de verificación la gerencia de la empresa o los accionistas de la empresa, ¿no? Para ver cómo están elaborados sus estados financieros, ¿verdad? Pero muchas veces nos contratan también para que cumplir con la, con el, ¿cómo les digo? Con la exigencia de impuestos nacionales que nos dicen todas las empresas, como les dije en la primera clase, todas las empresas que tengan ingresos mayores a 1.200.000 tienen que presentar su estado financiero básico más el informe de auditoría externa, enviar a impuestos nacionales, ¿no? Con estas características, de esta manera, hasta tal fecha, ¿no? Y todas las empresas que tengan ingresos mayores a 15 millones de bolivianos, lo mismo, su estado financiero básico con el dictamen de auditoría externa, además el informe tributario complementario y además el dictamen del informe tributario. ¿Se dan cuenta? Entonces, son exigencias que tenemos de parte de impuestos y nosotros como empresa tenemos que cumplir. Por eso que se contrata a los auditores para que hagan estos informes, para que nos hagan las auditorías. ¿Sí o no? Y estos dictámenes o estos informes tienen que cumplir estos parámetros de los cuales estamos hablando hoy día. No lo podemos hacer alegremente o a nuestra manera. Y bien es cierto que cuando realizamos la auditoría utilizamos procedimientos y técnicas a criterio de nosotros como auditores, pero el dictamen tiene que tener ciertos lineamientos, ¿ya? Por eso es que hay una norma que nos indica de cómo tenemos que elaborar y en cuál nos vamos a enfocar, ¿ya? Y dice especificar la fecha y periodo cubierto por los estados financieros. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que indicar que se practicó la auditoría por el periodo comprendido, por decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021, ¿no? Tenemos que indicar qué periodo hemos auditado. O sea, se tiene que contemplar todo en el informe, ¿ya? No solamente tenemos que concentrarnos a ver, la carta la dirigimos al señor Juan Pérez de la empresa XYZ y se verificó o se verificaron los estados financieros de la empresa tanto, los cuales no tienen ninguna observación. Por decir algo sencillo, no. Tiene que tener todos estos elementos. ¿Qué más nos dice? Hay que indicar la responsabilidad de la administración. ¿Qué quiere decir eso? De que como auditores en el mismo dictamen tenemos que indicar cuál ha sido y cuál es la responsabilidad de la administración de la empresa, para que no se vaya a confundir que nosotros como auditores somos responsables también de la preparación o de la presentación de los estados financieros. Como dice ahí, tenemos que indicar la administración es responsable de la preparación y la presentación de los estados financieros, ¿ya? También es responsable de diseñar, implementar y mantener el control interno y tenemos que
hacer hincapié en esos puntos cuando hacemos el informe, ¿ya? ¿De qué más es responsable la empresa? De seleccionar y aplicar las políticas contables y apropiarlas. Perdón un segundito. Van a disculpar ya que después dicen que uno no contesta, que uno es... ¿Sí o no? Siempre hay que contestar la llamada, ¿no? Por lo menos para decirles de que sí, se les va a llamar después, ¿no? Porque después ya a veces hablan para uno. Bien, entonces fíjense que también la empresa es responsable de seleccionar y aplicar las políticas contables, ¿sí o no? Entonces fíjense que la empresa es la que se encarga de elaborar y presentar su estado financiero. Entonces nosotros como auditores, ¿de qué estamos encargados? De solamente opinar, como dice ahí, fíjense, si es de la forma como están elaborados los estados financieros. Solamente emitimos una opinión, ¿ya jóvenes? Solamente emitimos una opinión. No somos los responsables nosotros de la elaboración de los estados financieros de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay un concepto equivocado cuando las empresas dicen, vamos a contratar a los auditores, ¿no? Pero solamente los contratan para que verifiquen de cómo están emitidos y elaborados sus estados financieros. No porque le hagamos auditoría, le vamos a resolver su problema. Nosotros como auditores lo que tenemos que hacer es verificar, es verdad, verificamos los estados financieros, hacemos un examen a los estados financieros, verificamos si han cumplido con las normas o no, pero no nos hacemos responsables de su elaboración. Nosotros emitimos una opinión solamente, ¿no? De cómo están presentados los estados financieros. Si están presentados razonablemente o no, nada más, ¿ya? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la normativa contable, a las leyes del Estado, a los principios de contabilidad, etc. Entonces ya nuestro dictamen de auditoría nosotros indicaremos de que si esos estados financieros han sido presentados razonablemente en base a la normativa vigente, ¿sí o no? ¿Qué más nos dice? A ver. Les, micrófono, por favor, les encargo. Bien. Ya. ¿Y cuál es ese marco de referencia del que hablamos todo el tiempo? Creo que lo voy a tener que silenciar, joven. Bien. ¿Y cuál es ese marco de referencia al que hacemos mención todo el tiempo? Es cuando nos estamos refiriendo a qué norma, ¿ya? A qué ley, a qué principio, si se ha cumplido o no, ¿ya? Se van a dar cuenta que siempre decimos de que si los estados financieros han cumplido adecuadamente con las normas, principios, políticas contables y las leyes del Estado. Estamos hablando de eso. Cuando hablamos de normas, de marco de referencia de información financiera aplicable, estamos hablando de eso. Si la empresa ha cumplido con esa normativa. Como siempre les dije, cuando hacemos auditoría nos basamos en normas. Y cuando hacemos contabilidad, lo mismo. El contador se tiene que basar en normas, en principios de contabilidad, en normas de contabilidad, tiene que cumplir las leyes del Estado, sí o no, para el pago de impuestos, cálculo de impuestos, alícuotas, tiempo, plazo, etcétera, ¿verdad? Para el cálculo de la actualización de los activos fijos, etcétera. Entonces la empresa tiene que cumplir. Y nosotros como auditores tenemos que
verificar si la empresa ha cumplido o no con este marco de referencia de información financiera. ¿Ya? Ya, veamos la siguiente diapositiva. Otras responsabilidades de información. El auditor puede tener responsabilidades adicionales de reportar sobre otros asuntos que sean complementarios a la responsabilidad del auditor de expresar una opinión sobre el estado financiero. Efectivamente, ¿ya? Si bien es cierto que nuestra responsabilidad como auditores es emitir nuestra opinión sobre la presentación y la elaboración de los estados financieros, pero también somos responsables, ¿ya?, de reportar o de avisar sobre otros asuntos que afecten o distorsionen a los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, podría ser la falta de aplicación del control interno que ha sido interpuesto por la empresa. Si nosotros como auditores nos damos cuenta de ese tipo de cosas, tenemos que informar, ¿ya? De repente no lo informemos en el dictamen porque por ahí no son de mucha importancia, pero sí tenemos que informar en otro documento que se llama informe de control interno. Bien, y en la parte de la firma del auditor tenemos que colocar la firma y el nombre que está realizando la auditoría, ¿ya? La firma y el nombre del personal del auditor, ¿ya? O ambos, ¿no? Puede requerirse, dice, la declaración del título profesional reconocido por el colegio. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas situaciones, en algunos momentos, se necesita que el auditor presente su dictamen de auditoría con su solvencia del colegio respectivo, en este caso, del colegio de auditores, ¿no? Antes era obligatorio, ahora ya no, ¿ya? Antes el mismo Servicio de Impuestos Nacionales nos exigía que presentemos tanto al contador como al auditor su solvencia para poder firmar. Y eso uno tenía que ir a comprar al colegio de auditores o al colegio de contadores, ¿verdad? El que avala de que nosotros sí somos efectivamente contadores públicos y estamos habilitados para poder ejercer la profesión. Antes exigían, ahora ya no. ¿Ya? En algunos casos sí, ¿no? Con eso la empresa o los accionistas están, de alguna manera quedan tranquilos de que efectivamente sí, esta es una persona que está habilitada para poder ejercer la carrera, ¿no? O para poder realizar auditoría, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? La fecha del dictamen efectivamente tiene que tener la fecha después de que se concluyó con el examen de los estados financieros, ¿no? La fecha del dictamen no puede ser antes de que hayamos elaborado la auditoría, tiene que ser cuando hemos concluido la auditoría, ¿ya? Tiene que tener el dictamen también el lugar donde el auditor tiene su domicilio fiscal, ¿ya? O donde realiza su trabajo. Bien, ¿y cuáles son los tipos de opinión o de dictamen que existen, que son reconocidos? Como pueden ver, tenemos la opinión no calificada, ¿ya? La opinión calificada, la opinión adversa y la opinión con obtención de opinión, el dictamen con obtención de opinión. Estamos hablando de que tenemos 4 tipos de dictamen, ¿ya? El dictamen limpio o sin salvedades también se conoce, y tenemos el dictamen con salvedades, ¿ya? Vamos a colocar eso aquí. Opinión limpia o sin salvedades. ¿Ahí? Para que quede más claro, opinión con salvedades, ¿ya? Entonces tenemos 4 tipos de dictamen: opinión limpia o sin salvedades, opinión con salvedad, opinión se llama la opinión adversa, y el dictamen con abstención de opinión. Son esos
4 modelos de dictamen o de informe de auditoría que existen. Entonces, uno tiene que ver en cuál nos vamos a enfocar. Por ejemplo, si por decir, hablemos del primero. ¿Se corta por ratos? ¿Está bien? Ah, se escucha ya. Bien. Entonces, fíjense de que muchas veces en las empresas, cuando uno realiza el trabajo de auditoría, uno detecta ciertos aspectos que impiden de que emitamos un informe limpio, ¿no? Así es que, y como somos auditores independientes y no favorecemos, no podemos favorecer a nadie dentro de la empresa, entonces tenemos que ver cuál informe vamos a emitir. ¿Ya? Como por ejemplo, el más común, por decir la observación más común es de que a veces no nos llaman a los auditores en el momento de que se tiene que realizar el relevamiento de los inventarios, que eso hay que hacerlo antes del cierre de gestión, sino más bien por el contrario nos contratan después del cierre de gestión. Por lo tanto, no hemos podido presenciar tal vez el relevamiento de los inventarios, que es un aspecto muy importante que se tiene que tomar en cuenta en una auditoría, ¿ya? Así es que, si es que sucede eso, tenemos que observar y hacer hincapié en ese aspecto, ¿no? De que no fuimos contratados en el momento de realizar la verificación de los inventarios. Eso es un punto que ya puede llegar a causar de que emitamos un informe, ¿cómo se llama? Un informe con salvedades. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente, si vamos viendo, por ejemplo, alguna otra observación que tengamos, ¿no? Que sea de importancia, que pueda después afectar a los estados financieros sustancialmente, tenemos que hacer hincapié en eso. Tenemos que agregar ese párrafo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no hacemos el inventario nosotros al cierre de gestión? Es que nos estamos confiando de alguna manera de que al 31 de diciembre esa mercadería o ese inventario es el que dice la empresa. Si nosotros no estuvimos, entonces no podemos saber, pues, ¿no? Por más que después verifiquemos, hagamos análisis, etcétera. ¿Ya? Bien. ¿Qué más nos dice? Hay un desacuerdo con la administración, por ejemplo, en el informe con salvedades respecto a la aceptabilidad de las políticas contables, el método de su aplicación o lo adecuada de sus revelaciones de los estados financieros, ¿no? Es cuando tenemos algún tipo de limitación al alcance del trabajo, ¿no? O cuando no estamos de acuerdo con con las políticas que la empresa implanta al momento de realizar su contabilidad, ¿ya? En todo caso, si es así, emitiríamos un informe con salvedades. Es muy diferente, por si acaso, al otro tipo de dictamen o de informe que podría ser. Mal que mal, este informe con salvedades no es muy grave, podríamos decirlo así en líneas generales, porque de alguna manera se ha podido llevar a cabo la auditoría dentro de los parámetros razonables, podríamos decir. ¿Ya? Ya les dije que el informe limpio o el sin salvedades, ese es el que más, el que no tiene, no se ha detectado ningún tipo de irregularidad, por decirlo, tanto en la aplicación de los principios y las normas de contabilidad, ni tampoco en la aplicación de las leyes, ¿no? Entonces, ese es el adecuado. Después viene este que es con salvedades cuando detectamos algún tipo de observación que vemos importante hacer mención en el informe,
porque si es que por ahí podría distorsionar sustancialmente los estados financieros, ¿no? El que sí no es complicado es este que se llama informe con abstención de opinión, ¿no? Es cuando el auditor tiene una limitación al momento de realizar su trabajo, ¿no? Que pueda después distorsionar sustancialmente los estados financieros, ¿no? Y que no ha podido obtener, como dice, suficiente evidencia para poder realizar su trabajo. Entonces el auditor, cuando ve eso de que no puede realizar adecuadamente su trabajo, porque de repente él pide documentos, pide una cosa, pide otra, contabilidad, gerencia de la empresa, y le dicen que no hay, que no encuentran, que no tienen, y no le dan entonces la documentación necesaria para que él pueda realizar su trabajo. Por lo tanto, no tiene evidencia, ¿no? Perdón, un segundito. Sí. Bien, van a disculpar, ya me están apresurando. Bien, ese entonces es el tipo de dictamen ya que no se quiere tener, pues, ¿no? Porque el auditor prefiere decir, mejor me abstengo de opinar porque de verdad que aquí no se podía hacer auditoría. Imagínense tener ese tipo de informe. Ahí le brinca impuestos, le brinca la Contraloría, a todo mundo, pues, ¿no? Y después tenemos el informe o el dictamen con opinión adversa, se llama, ¿no? Cuando el efecto de un desacuerdo sea de tanta importancia y tan dominante que el auditor concluya que una opinión calificada del dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza equívoca o incompleta de los estados financieros. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? La carta de control interno. Como les decía, cuando tenemos alguna observación que hayamos detectado, pero que no sea de mucha importancia relativa, entonces emitimos un dictamen con salvedades, ¿no? Ahora, más allá de emitir ese informe o ese dictamen con salvedad, también tenemos que emitir una carta de control interno que hable de esa observación, ¿ya? Que indique qué es lo que nosotros hemos detectado, cuáles serían las responsabilidades, ¿no? Por eso es que para eso se hace una carta de control interno en el que hay que considerar estos aspectos que son importantes, ¿no? La condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que hacer de tal manera el informe de control interno acerca de la observación que hemos realizado en el dictamen, indicando la condición, ¿no? ¿Qué es lo que hemos detectado? El criterio, ¿no? ¿Cómo debería de ser? ¿A qué norma han incumplido, por decir? ¿Cuál sería la causa de esa observación? ¿No? ¿Cuál sería el efecto y la recomendación? Entonces, fíjense, tenemos que de alguna manera, cuando hacemos una observación nosotros, tratar de complementarlo con este informe de control interno. Es el que de alguna manera alerta a la empresa para que pueda tomar acciones inmediatas y poder ir subsanando ese tipo de inconvenientes. ¿Ya? Entonces, aparte del informe, tenemos que presentar también este informe de control interno, aparte del dictamen, como les decía, ¿no? Bien. Con esos jóvenes queda concluida esta unidad. Fíjense que es una unidad muy bonita, es cortita, es sencilla, solamente habla de los informes de auditoría y los atributos que tiene que tener, ¿verdad? Y el contenido que tiene que tener el informe, pues, ¿no? Así es que les voy a dar una tareita también para que hagan, para que me la presenten en Classroom acerca de estos informes y nos vemos el día martes en el examen. Va a ser nomás entonces de manera virtual. Nos conectamos para poder dar el examen el día martes a las 11:30 de la mañana. Y el práctico igual les voy a colocar de fecha de presentación para ese mismo día antes del examen. ¿Ya?